trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Bienvenida, doctora, gracias por estar acá con nosotros en WQ Radio. Muchas gracias y mucho gusto, Paul. Me encanta estar en este espacio y mucho más cuando brindamos esta ventana abierta para que muchas personas hablen de algo que quizás había quedado como normalizado y hasta como foco de burla para muchos. Y la burla no hay que normalizarla, Y la ojo. burla no hay que normalizarla, como sucede con algunas condiciones de salud mental. Y aquí estoy, justamente, digo buena hora, aunque fue mal que haya ocurrido así, que por eso se hizo tendencia, pero a veces tienen que pasar ese tipo de eventualidades para que la gente empiece a hablar de salud mental y empiece a hablar del respeto hacia los demás con respecto al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué tan peligroso o qué tan grave es aquella persona que padece de esto? Yo quisiera que le pongamos una connotación más positiva. Por ejemplo, si yo tengo trastorno de déficit de atención, resulta que al final tengo un superpoder. Tengo un superpoder porque yo soy como, hemos visto algunas literaturas donde los comparan con un Ferrari, ¿no? Muy rápido, todo es muy acelerado. Y vamos a verlo como un superpoder porque tienen habilidades increíblemente altas con respecto al aprendizaje rápido, porque van volando, cuando uno va, ellos ya regresaron, más o menos así. Muy inteligentes, ahí tenemos a Einstein. Correcto. Ajá, ahí tenemos a Paris Hilton, que bueno, Paris Hilton también ha sido una de las de personajes que han padecido esto, pero ahora vamos hablando de gravedad, entre comillas. Lo que sucede aquí es que como estás tan acelerado, no encajas en este mundo que quizás va con procesos y va muy suave. Entonces comienzan a tener relaciones interpersonales fallidas, de pareja, laborales, de amistad. Entonces, estas personas son relegadas y ahí vienen otro tipo de síntomas que aparecerán u otro tipo de cambios en el comportamiento, como la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, en fin. Entonces, el entorno pesa mucho en cómo reaccionan con personas bajo esta condición. Durante el debate, la candidata de la RC5 lo dijo, ¿verdad? Incluso lo hizo como de una forma burlándose de pronto de un insulto para hacer de menos quizás al otro candidato. Luego de esto, incluso pacientes y colectivos obviamente rechazaron. Obviamente hubo un rechazo mayoritario. Para aquella persona que padece de esto, ¿verdad? ¿Se vio minimizado, se vio insultado? ¿Qué cree usted? Sabes que lo que podemos percatarnos nosotros es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo y con los niños lo hacen. De repente el evidenciar frente a otros algo que no está funcionando o lo que crees tú que no está funcionando. Pero primero que yo lo que voy a pensar en este momento es, la manera en que yo me dirijo a otro habla mucho de mi empatía. Si yo soy una persona poco empática, pues es lógico que voy a señalar con el dedo, a hacer este tronar de Thanos que siempre digo, el atiende, hey, cuando no comprendes cómo está funcionando una persona. Ahora, tampoco estamos hablando de que hay un diagnóstico abierto, ni mucho más, como para decir, tiene un diagnóstico y vamos a hacerlo. Pero indistintamente si yo sé si alguien tiene un diagnóstico o no, yo no puedo hacer este tipo de observaciones o el atiende, que andas despistado, o a los niños en la escuela que le dicen el vago, porque supuestamente está muy lento. Ese es un aspecto que uno tiene que considerar, es la amabilidad con la que tratas a los demás, indistintamente si tiene una condición o no. O sea, no es porque, tiene una condición, entonces tratémoslo bien. No tiene condición, sí, maltratémoslo. Entonces, no tiene que ver con humanidad, tiene que ver con ser asertivos, tener empatía al momento de dirigirme a otra persona. Lo correcto. Doctora, para profundizar, usted como experta, ¿qué es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Para que la gente que nos está escuchando sepa, ¿no? Que quizás algún familiar lo padece y lo desconoce, para que puedan de pronto identificar, hay señales de pronto que ese ser humano, hombre o mujer, con el pasar de los meses, de pronto tiene esas señas y la gente lo desconoce, la familia lo desconoce. Hablemos de la parte genética. ¿Okay? Un gran porcentaje, casi más del 74-75% de factores para tener este trastorno es genético.
puede que cuando uno comience a examinar hacia atrás dice, tengo un tío, tengo un papá, tengo un abuelo, y ellos... ¿Es hereditario? Es hereditario. Entonces, Ok. al ser genético, tiene un gran peso genético, y hay otros factores, como por ejemplo, no tengo ningún familiar, sin embargo, en el vientre, mientras mi mamá estaba embarazada, pues fumó, bebió, algún medicamento tomó, o los niños que nacen con bajo peso. Entonces hay que prestar mucha atención a esto, los niños prematuros, porque de alguna manera eso va a incidir en esta parte de la corteza cerebral. Ahora, hablando ya neurobiológicamente, porque eso es el TDAH, es justamente un daño en el desarrollo neurobiológico. Entonces, en la parte neuronal, el sistema nervioso demora un poco más que en el desarrollo de otros niños. Entonces, la corteza de ellos va desarrollando más lento que los demás. ¿Pero por segundos o minutos? A lo largo de su formación, Ya. ¿no? Y cuando va creciendo. El tema aquí en la corteza es que en esta parte, en la corteza prefrontal, en el lóbulo frontal, es donde se desarrollan las funciones ejecutivas de un sujeto. Significa que aquí, gracias a esto, es que tomamos decisiones. Entonces, la maduración de esto, si decimos, las personas que regularmente decimos que estamos con un desarrollo regulado, pues nosotros a los 21 años recién estamos casi desarrollando esta parte, por eso es que dicen que hasta los 21 somos adolescentes, pero ese es otro tema. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de que aquí estas funciones ejecutivas no se pueden dar en el lóbulo prefrontal, que está inmaduro, bastante inmaduro, por eso vienen las impulsividades. Hay otras zonas también en la parte temporal del cerebro en donde se desarrollan otro tipo de procesos, y ahí tiene que ver con esa impulsividad, tiene que ver con la memoria, con fallos en la memoria, porque hay muchos olvidos. Cuando tú comienzas a ver a un ser humano, vamos a hablar de adultos, porque de niños hay un estudio del Ministerio de Educación que data de que más de 7,000 niños han sido diagnosticados. ¿Y por qué? Y alrededor de los 7 años. Uno se pregunta, ¿y qué pasa con los más pequeños? Es que sucede que cuando entran justamente al ámbito escolar es donde se detecta. ¿Por qué dicen que los varones mayoritariamente son quienes presentan el trastorno de déficit de atención? No es porque las niñas no lo tienen, es porque en los varones se ve la impulsividad y la hiperactividad, y eso es lo que llama la atención a los psicólogos, a los padres, a los del DESE, del colegio, y dicen, llévalo al psicólogo. En cambio, las niñas son más desorganizadas, pero son silenciosamente, con síntomas silenciosos, por eso en ellas no lo detectan, pero no es que no lo tengan. Y como lo manejamos así, uno dice, ¿y cómo me alerto? Vamos con los adultos. Si tú tienes desorganización, no puedes administrar bien el tiempo, estás haciendo una cosa y de repente lo dejas a medias y te vas a otra, tienes un problema de planificación. Si tú tienes un problema también en cuanto a recordar, porque tu memoria a corto plazo es que se queda, dice, ¿de qué estábamos hablando? No es que ya tienes Alzheimer y comienzan a diagnosticarse. No, lo que está ocurriendo aquí es que hay ciertas áreas, ¿verdad?, en el cerebro y que tienen que ver con la memoria que no están funcionando bien. A simple vista, a un ser humano ya adulto es difícil detectar que padece de TDAH. Pero cuando un adulto comienza a ver que todo se da, en él hay que hacer un estudio en donde tú regresas 6 meses atrás. Si durante 6 meses consecutivos ha presentado esos síntomas, podría, a través de una entrevista de profundidad, a través de baterías y de test, podríamos detectar o podríamos diagnosticar un TDAH. Y a propósito de test, Paul, y déjame aprovechar esto, cuidado con las personas, porque ahora tú encuentras test en todos lados, en online, donde tú quieras, en las plataformas. Cuidado, creemos que un test revela todo lo que somos, porque esto no es como el horóscopo, no es que buscas el signo y te dice cómo eres, no. El test es un pequeño complemento técnico que le da a un profesional para, con una entrevista de profundidad, darnos cuenta y poder hacer una evaluación para luego un diagnóstico. Bueno. Los síntomas de déficit atención, ¿cuáles son? Por ejemplo, los síntomas. A ver, síntomas. Cuando la persona siempre vive acelerada, cuando una persona está siempre ansiosa, ¿y por qué? Hiperactivo. Y la hiperactividad, que puede estar o no en el trastorno de déficit de atención, cuando está la hiperactividad vemos impulsividad. Tú ves a alguien que dice, voy a comprar.
y va y está en el celular y dice, compra ya, pum, compró. ¿Ok? Es comprador compulsivo. Ah, ya. Muy bien. Luego vemos otro síntoma, que de repente llega tarde a todos lados. La impuntualidad, el tema de la desorganización. Tú dices, como está tu escritorio cuando estás en una oficina, como está tu escritorio, está tu cabeza. Es típico. Como está tu habitación, está tu cabeza. Es que el desorden también forma parte de aquello. El olvido del bañarse, el desaseo, el olvido de bañarse, el olvido de que, ay, cierto, hace 2 días no me bañaba y no me acordaba que no me había bañado. Ese tipo de versiones que nosotros escuchamos por ahí, uno dice, ay, mira, esta persona está confundida en este sentido. Y ahí es donde uno tiene que alertarse. Pero ¿sabes dónde toca el punto? Cuando empiezas a tener problemas con los demás, cuando comienzan a excluirte, cuando empiezan a etiquetarte. El bullying, sí, el maltrato psicológico de que de alguna forma a veces somos presos y que hay que despertar y decir, a ver, pasa. Primero tengo que saber qué tengo, cómo estoy y ahí saber qué pasos dar. Ahora, aquel que tiene TDAH, que lo escuché hace unos segundos, también existe la impulsividad, o sea, el ser impulsivo, pero esto conlleva a que puede ser agresivo. Conlleva que puede ser agresivo. ¿Y por qué? Porque hay un mal manejo de emociones. Uno de las emociones más fuertes, la gente dice, ay, es que se enojó. No, se frustró. Hay 450 emociones, Paul, 450 emociones. Wow. Y nosotros solo decimos enojo, tristeza, o sea, porque intensamente nos marcó con sus emociones, pero hay muchas más y la frustración es una de ellas. Y ellos lo que más experimentan es frustración, porque tienen en su cabeza la expectativa de hacer algo, pero se chocan porque no lo lograron, porque no fue como ellos creían que había que comportarse. Y esa agresividad puede llegar a los golpes con otra persona. Esa agresividad puede llegar a los golpes. Entonces, cuando no hay regulación, porque no te puedes regular, se les dificulta regularse, eso podría conllevar a que esa persona pierda. Cuando una persona con TDAH tú ves que regula su emoción, cuando ha tenido un soporte familiar desde pequeño, cuando desde pequeño le enseñaron a desarrollar la habilidad de inteligencia, las habilidades blandas, la inteligencia emocional, le enseñaron empatía, esa persona, por mucha condición que tenga, aprendió a regularse y eso de ahí ya es un factor súper positivo para un adulto. ¿Y aquella persona que tiene TDAH que le detectaron puede ser poco sociable o sí es súper sociable? Hay diferentes aspectos que pesan ahí. Por ejemplo, si yo fui muy motivado, por ejemplo, una persona con TDAH que desarrolla otro tipo de habilidades, es súper pila, es en el que en el salón la profesora dice A, B, C, D y esa persona, el estudiante dice Z, porque ya llegó al final del abecedario. ¿Por qué? Porque van muy rápido. Esa persona, cuando aprendemos a potencializar justamente esa habilidad que tiene de aprendizaje rápido, pues es una persona tan segura de sí misma después, adora su forma de ser y es un buen orador, es un buen médico, es una persona que se relaciona bien con la gente. Pero hay otras personas que les dificulta porque a lo mejor lo tildaron de eres raro, eres rara, ándate para allá, tú no puedes jugar con nosotros, tú no sabes jugar porque es que le dificulta competir, le dificulta compartir. Todo eso le pasa a los niños. Entonces, cuando no es trabajado y no hay ese soporte familiar, sucede lo que sucede. ¿Y hay grados de déficit de atención? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, que es de pronto el más grave. Hay grados, pero en este momento lo que está sucediendo es que hay una especie de comorbilidades donde comenzamos a tener otro tipo de trastornos que van apareciendo porque estos de aquí pueden desencadenar otros. Por ejemplo, hay personas que se pueden mostrar que ellos se muerden mucho las uñas, por ejemplo, porque así canalizan su ansiedad. Pero cuando ya esto se va al extremo, vemos un trastorno de ansiedad generalizada que ¡fum!, también se quedó en el sujeto y aparte del TDAH desarrolla ansiedad por algún factor. Digamos, violencia, digamos, era el COVID, que el COVID desató la ansiedad de la población. Entonces, cuando tú ves esto, dices, mira, ya no solo es que TDAH, sino que a esto se le agregó otro componente y desarrolla otro tipo de trastornos. ¿Y el déficit de atención se le puede desarrollar a un adulto o necesariamente desde pequeño ya naciste con déficit de atención? Nosotros lo traemos.
Nosotros Pero sí se venimos. desarrolló, no es que de la noche a la mañana se No, desarrolló. lo que se hace es que se intensifica Con el si pasar de los nosotros años. no tomamos, claro, no tomamos realmente la responsabilidad de trabajar con estos niños que han tenido déficit de atención e hiperactividad. Y cuando no es detectado en los niños y de adultos comenzamos a mostrar síntomas así muy fuertes de problemas, pues nunca es tarde para parar y decir, mira, yo he tenido toda la vida esto, ahora comprendo por qué me mandaban al rincón de chiquito, ahora comprendo por qué entre mis primos siempre me decían, tú no eres como tus primos, me comparaban, eres el más lento, ay, este pobrecito que es el más quedado. Entonces, todo eso, ahora comprendo, por eso ahora yo tengo que hacer algo y no justificar. No hay que decir, ay, pobrecito, es que tiene déficit. No, tampoco. Más bien míralo como un superhéroe, a esa persona con un superpoder. Esa persona tiene grandes habilidades. Aprende a apreciárselas y con esa forma afirmativa de tratar a esa persona, pues va a dar mucho más. Y eso debemos hacer con toda persona que tenga una condición. Con toda persona. Con el pasar de los años se va desarrollando. Si a ese ser humano, hombre o mujer, que quizás no se lo detectaron y pasa los años luego del TDAH, ¿qué viene? O sea, viene algo peor para ese ciudadano que de pronto no ha sido medicado, no ha sido tratado, ¿se le hace más grave la situación? Lo que suele pasar es que también hay un aislamiento social, ya la persona se retrae de todo, luego, como consecuencia de todo lo que ha ido viviendo, si no ha sido bien tratado, si no se ha afrontado realmente el tema. Personas que tú dices, le ves la hoja de vida y tiene 20 trabajos y apenas tiene 30 años. Y ya le ves con 30 años y ya va por 20 empresas. Y dura 6 meses, un año, 6 meses, un año, no ha sido estable. Eso te está dando un indicador. Entonces, es difícil que pasen los años, quizás con los abuelos sucedió, pero en esta época donde tenemos mayor acceso a la salud mental y física en ese sentido, pues va a ser mucho más fácil trabajar en ello, ponerse a trabajar en ello. Dejar de mirar TikTok creyendo que ahí está la solución o que te diagnostiquen en TikTok, y que eso es otro consejo que le damos a la gente, y que más bien dejes de pensar que todo lo que encuentras en las redes es cierto sobre lo que te pueda pasar a ti, y anda a un profesional para que realmente te pongas a trabajar en ti. Y sabes algo interesante, Paul, mucha gente va al psicólogo por un tema porque dice, esto no me está funcionando, y ¡fum!, aparecen muchos otros aspectos que te van a hacer un ser humano con un verdadero proyecto de vida y te van a hacer exitoso en ese sentido. Ok, doctora, le pregunto, ¿aquella persona que padece TDAH tiene cura o no tiene cura? Bueno, es una condición que te acompaña. Cura, no vamos a llamarle enfermedad. Okay. Vamos a llamarle una condición. Okay. Que eso es algo que tenemos que batallar. Es como lo logramos hacer con el TEA, ¿no? Con el trastorno de espectro autista. Es una condición. Es una condición del ser humano. O sea, que va a vivir para siempre. O sea, claro, vamos a tener esa condición siempre, pero es una condición con la que podemos vivir si la sabemos tratar, si la podemos manejar, si desarrollamos otras habilidades y lo hacemos a nuestro ritmo. Porque tampoco es, quiero que hoy seas atento, quiero que hoy tengas concentración, quiero que hoy te organices. No, esto es un proceso con recaídas y avanzas, con recaídas, avanzas, pero lo importante es que aprendas a conocerte y que sepas que hay un proceso. ¿Qué hago si alguien se dirige a mí de manera peyorativa, despectiva y me trata de una manera incorrecta? Pues simplemente asertividad y comenzar a trabajar aquello, es decir, el término que has utilizado hacia mí realmente no es apropiado. Te pido por favor que no lo vuelvas a usar conmigo. Punto. No pierdo los estribos, no me enojo, porque cuando te comportas con asertividad, irritas más bien a la otra persona, porque llega un instante que dice, wow, no lo saqué de sus casillas al sujeto. Entonces, sea asertivo y la gente se pondrá en sintonía tuya con esa asertividad. ¿Pero tiene que ver medicado siempre? No siempre. Sí se ha recomendado, ha habido mucho problema con el tema de la medicación a los niños. Ha habido estudios donde, es más, en los Estados Unidos es donde más diagnósticos existen, no porque haya más casos, sino porque ellos tienen más acceso a la salud, digámoslo así. Y Ritalin era uno de los medicamentos que les suministraban.
Entonces, de repente, lo que estuvimos viendo es que cualquier cosa, el niño se levanta mucho de clases, dale medicamento. El niño dale medicamento. Entonces, hay que tener un cuidado con estar sobrediagnosticados y con estar sobremedicados. Esos dos aspectos hay que cuidar. Medicación suele ser importante y mucho más por eso los psiquiatras trabajan súper de la mano con los psicólogos, porque tanto con terapia, con algunas alternativas que nos dan la psicoterapia, y con el tema de las medicaciones reguladas y realmente pensadas en cada paciente, no generalizar. Todo el mundo me toma esto. No, es según el caso, qué es lo que está pasando y le podemos ayudar. Si evitamos la medicación, porque todavía se puede trabajar con psicoterapia, lo evitamos. Pero eso ya depende de los profesionales. Tengo una pregunta de un ciudadano oyente. Dice, Paul, tú también consúltele a la doctora. Si es una condición, podría tratárselo como discapacitado aquel ciudadano que padece TDAH. No lo sé. No es una discapacidad. No está considerado una discapacidad. No lo sé si lo van a regular como tal. Pero lo que hay que comprender es que esas personas son valiosas para tu entorno laboral, son valiosas, tenlas en tu empresa, porque son personas que cuando tú le pones el foco, a esas personas le ponen el foco a algo, esa persona tiene hiperfocalización y ese hiperfoco hace que realmente se centre en la misión que tú le has encomendado. Pero son así, son distraídos, puede decir la gente, sí, pero tienen hiperfoco. Porque cuando algo les gusta, se meten en eso y hasta el final van a llegar. Eso sí, no les va a durar mucho tiempo, ¿no? Les dura poco, pero lo poco que le dura, ¡fum!, van hasta el final. Estuvimos con la doctora Verónica Baque hablando sobre esta condición TDAH, ¿no? ¿Cuál es la recomendación para los papitos, para los ciudadanos que nos están escuchando a esta hora? La recomendación es que dejemos de ser papitos de preguntar cómo te fue hoy. Dejemos de ser papitos de decir, ¿ya comiste? O ya ándate a bañar, o ándate a dormir, y dejemos de ser esos papitos. Seamos los papitos como, amor, ¿qué sientes cuando pasa esto? ¿Y cómo te sientes con esto de acá? Hablemos del cómo te sientes, qué sientes, explora a tus hijos antes del sermón, porque luego te vas a dar cuenta que ellos terminan dándote lecciones de vida a ti y saben más de lo que tú conocías, y te vas a nutrir de ese conocimiento de ellos. Explorar más a los hijos, acompañarlos y detectar cuando haya cambios de comportamiento en ellos, porque seguramente tú haces todo en casa para fortalecerlo, pero de repente en el entorno estudiantil o en el entorno social están sucediendo cosas que lo están afectando. Antes de despedirnos, y el hecho de explorar a tu hijo, sea menor de edad o adulto, le digo porque mi mamá me dice, yo soy tu madre hasta que me muera. Sí, la típica frase. Y siempre voy a estar preguntándote todo, porque mi mamá es muy apegada a mí, ¿no? Ajá. Pero no invades a la personalidad como tal. No es invadir. No es invadir, es explorar, es conversar. Porque también tienes que abrirte, pues, ¿no? Es decir, te cuento lo que yo siento frente a eso. Siento esto, percibo esto, no sé qué piensas tú sobre eso, qué sientes. Más allá del pensamiento hay que ir al sentimiento. ¿Qué sientes? ¿Qué emoción siente nuestro hijo? No es invadir. Y cuando el hijo dice, no quiero hablar de eso, ya tendrás tu momento para poder contar, pero estoy aquí. Y cuando ese chico se rehúsa, por ejemplo, claro, porque hay chicos que hoy por hoy sabemos que el tema de la drogadicción abunda, ¿verdad? Sí. Y hay sospecha que mi hijo, ¿qué pasó? Pero si antes estaba bien sano, se lo veía muy bien, ahora está súper delgado. Tengo sospecha que quizás consume, ¿no? Y quizás ese chico, por el temor de que los padres le puedan pegar, lo puedan botar, le puedan hacer algo, se rehúsa. ¿Cómo poder tener ese acercamiento de padre a hijo para que ese hijo confíe en el padre o la madre y le pueda decir todo lo que está atravesando? Quizás nos abrimos un poquito del tema, pero es muy, muy parecido el tema de no ataques la consecuencia de algo que está sucediendo muy por debajo. Si mi hijo consume, aquí hay algo que sucedió que lo lleva al consumo. No satanices el consumo, que definitivamente negado, pero en el fondo a este sujeto tiene algunos vacíos emocionales que tenemos que descubrirlos para poder ayudarle a llenar. Entonces más bien es explora desde abajo. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo se percibe? Porque el consumo es la consecuencia, siempre lo digo, no es la causa. El consumo es la consecuencia, entonces vamos hacia abajo.
Y cuando nosotros exploramos hacia abajo es que decimos, mira, si yo te fortalezco desde aquí, la persona solita va a dejar lo otro. Y es como nosotros tenemos que trabajar con todos los síntomas de los niños y los adolescentes. Vienen aquí porque se porta mal. ¿Y por qué se porta mal? Ah, porque se levanta mucho. ¿Y por qué se levanta mucho? Porque no le quiere hacer caso a la profesora. ¿Y por qué no le quiere hacer caso a la profesora? Tú 7 veces preguntas por qué y sale la realidad. Los padres se ponen un poco molestos en la sesión psicológica, pero sale la realidad, y la realidad es, porque en casa pasa solo, encerrado. Todos estamos muy ocupados. Ok, ahí está. Respuesta, soledad. Respuesta, falta de apoyo familiar, falta de espacios. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar hacer. Hay que construir mejores familias, Paul, porque nuestras familias se debilitaron, y al debilitarse tenemos la sociedad que tenemos ahora. Y por muchas consecuencias, ¿no? Se han debilitado. Nuestras familias se debilitaron y hay que fortalecerlas. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muy, muy valedera toda la información que nos ha otorgado acá en WQ Radio. Es la doctora Verónica Vázquez Escobar. Ojalá, espero tenerla en otra ocasión para hablar de otros temas que sí es bueno educar a nuestra comunidad oyente, a la familia que nos está escuchando en WQ Radio. Buenos días. Buenos días. Nos vamos a la siguiente pausa. Tenemos más acá en WQ Radio. Ya volvemos.